pantalla, dennos unos segunditos. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la diapositiva de inicio? Sí. Sí, ya. Entonces, sí, se ve. La idea es que hoy día vamos a hablar un poco de la prolongación del QT corregido en pacientes que están en tratamiento con hidroxicloroquina, cuándo y por qué se debe monitorizar este parámetro. Algunos temas que vamos a abordar en esta presentación son la fisiopatología del QT prolongado, cuáles son los factores de riesgo que se asocian a tener una prolongación del QT, qué consideraciones farmacológicas debemos tener en pacientes que están bajo tratamiento con hidroxicloroquina, cuáles son las recomendaciones actuales que podríamos hacer de monitorización y cuál podría ser el manejo farmacológico en caso de tener un evento, una torsión de punta. Rodrigo, no sé si puedes partir, voy a dejar de compartir pantalla. Tiene silenciado el micrófono, Rodrigo. ¿Ahí me escuchan? Sí, escuchamos. Perfecto. ¿Y ven la pantalla, la diapositiva en la pantalla? Sí. Sí, se ve bien. Perfecto. Todo bien. Ya. Entonces, ¿por qué el interés que tenemos actualmente en el uso de la citromicina con cloroquina? Bueno, como todos sabemos, la pandemia de COVID-19 nos ha cambiado un poquito todo el foco en nuestra actividad clínica y en la atención de los pacientes. Y básicamente el interés en estos dos medicamentos viene de un estudio francés no randomizado de 26 pacientes con 16 controles que muestra que hay una disminución en la excreción de virus con el uso combinado de estas dos drogas, ¿ya? Y su uso clínicamente ha aumentado de forma muy rápida por la gravedad de la situación actual. Sabemos que las dos drogas prolongan el QT, lo que ha generado preocupación en toda la comunidad científica por el riesgo de muerte súbita secundario de arritmias ventriculares. ¿Ya? Este es un escáner de tórax, un paciente con COVID tomado el 16 de marzo de este año. Y bueno, ¿cómo se mide el intervalo QT? ¿Ya? El intervalo QT es la porción del electrocardiograma que va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. QT prolongado es cuando el intervalo se prolonga más allá de los 440 milisegundos en hombres y 460 milisegundos en mujeres. ¿Ya? Este es un electrocardiograma del paciente que les mostré al principio en el escáner, que muestra claramente que el QT está prolongado cercano a los 600 milisegundos. Para entender bien el funcionamiento del QT tenemos que entender los potenciales de acción. ¿Ya? Este es el potencial de acción de una célula miocárdica, en el que la fase 0 se abren canales de sodio, entra sodio a la célula. En la fase del plató, la fase 2, hay una mantención del potencial de acción que es dependiente de calcio. Y en la fase 3 ya más cercano a la repolarización, se abren canales de potasio que permiten la salida de este ion de la célula. ¿Ya? Todo este intercambio de iones depende de múltiples canales que están en la superficie de la membrana celular. Hay canales de sodio, de potasio y de calcio, además de liberación intracelular de calcio. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá en los potenciales de acción, aquí hay un ingreso de sodio a la célula, después mantenido por calcio, y finalmente al momento de iniciar la repolarización, los movimientos de iones son principalmente dependientes de potasio, y eso provoca la repolarización de las membranas. ¿Ya? Es un poco lo mismo. En el electro, ¿cómo se ve reflejado el potencial de acción? El potencial de acción comienza en el QRS y termina en la onda T. Entonces, básicamente el intervalo QT lo que refleja es la depolarización y la repolarización. Pero como la depolarización tiende a ser bien conservada y no cambia mucho, cuando se prolonga el intervalo QT, principalmente debido a una prolongación de la repolarización. ¿Quieren mirar? Ya, amiguito. Bueno, Yo tengo que ir a ver. ¿A dónde nos vamos a ir a ganar? Y si nos ganamos allá adentro, lejito, lejito. Rodrigo, ¿se escucha tu
tu micrófono, apágalo, por favor. Gracias. El QT prolongado adquirido es más frecuente que el QT prolongado congénito. El QT prolongado congénito es manejado habitualmente por sin embargo, el QT prolongado es manejado por médicos no especialistas, por todo el sistema de salud y por todos los integrantes del sistema de salud. Entonces es un problema que nos atañe a todos, ¿ya? Y habitualmente el síndrome de QT largo, adquirido es un efecto adverso de drogas y alteraciones electrolíticas que interactúan con un gen que codifica una proteína que es un canal de potasio, básicamente. El gen se llama HRG, también se conoce como KCNH2. ¿Ya? Aquí está en la fase 3 del potencial de acción. Si ustedes se fijan, esta fase es dependiente de canales de potasio, y aquí está el canal HERG. Como ustedes saben, el QT es más largo en las mujeres. Ya esto ocurre en la edad ya que es postpuberal, básicamente por un efecto hormonal sobre la expresión de genes y sobre la expresión de canales de potasio. ¿Ya? ¿Cuándo se describió el QT prolongado? ¿Ya? La primera descripción del síndrome de QT prolongado congénito fue en 1957. ¿Ya? Y hay un par de factores electrofisiológicos, que hacen que un paciente con QT pueda tener arritmias, y estos son que hay una dispersión de la repolarización, es decir, que las células dentro de la pared del miocardio tienen tiempos de activación y tiempos de repolarización que son diferentes, ¿ya? Además hay algunas oscilaciones en la fase de plató que permiten que haya extrasístoles que gatillen arritmias, y estas son las condiciones que permiten que uno tenga torsión de puntas en el contexto de un QT prolongado. Este es un potencial de acción de una célula con mutación de canales de potasio, y ustedes se fijan que una vez que está ya en la fase plató, están estas oscilaciones, ¿ya? Que pueden gatillar arritmias, y si ustedes se fijan en este preparado, o sea, en este gráfico que representa un preparado de un corazón de perro, en el epicardio, ¿ya? La repolarización tiene una duración determinada, pero si ustedes se fijan en el endocardio, hay una duración que es diferente, y en la porción intermedia es aún mayor, ¿ya? Estas son las oscilaciones que son capaces de gatillar estos extrasístoles, y básicamente, ¿cómo se traduce esto? Como un electrocardiograma que tiene un extrasístole y después entra en torsión de punta. Entonces hay dispersión de la repolarización, hay actividad gatillada por postpotenciales precoces que son capaces de hacer que los corazones entren en torsión de punta. ¿Cómo se mide el QT? El QT se mide, como les dijimos, del comienzo del QRS hasta el final de la T, y se usa la regla de la tangente, ¿ya? Si uno tiene una onda U, por ejemplo, o no tiene muy claro dónde termina la onda T, lo que tiene que hacer es trazar una línea que va paralela a la rama descendente de la onda T, y el QT va a ser hasta el punto donde se cruza la isoeléctrica con la tangente que nosotros hemos trazado. Bueno, ¿cuáles son las fórmulas para el cálculo del QT corregido? ¿Ya? La más usada es Basset, ¿ya? Que es el QT medido partido por la raíz cuadrada del intervalo RR en segundos, no en milisegundos, ¿ya? Pero Basset tiende a perderse un poco cuando las frecuencias van sobre 90. Entonces, en esos casos uno podría utilizar estas otras dos, que son menos difundidas y menos utilizadas, que son Framingham y Friedericia. Los valores normales del QT, ¿ya? Para hombres 440, para mujeres 460. ¿Qué es la torsión de punta? Torsade de pointe en francés, descrita por este autor que es francés. Es el patrón electrocardiográfico clásico de la taquicardia ventricular polimórfica en el contexto de QT prolongado, ¿ya? En este estudio de 150 episodios de torsión de punta en 62 pacientes, se ve que el promedio de la torsión de puntas es más bien corto. No es una arritmia que sea inmediatamente letal, sino que tiene varios episodios de salvas breves de torsión de puntas que no anteceden los eventos más graves, ¿ya? Entonces, en promedio, en este seguimiento se vio que tenía 16 latidos y con un ciclo promedio de 279, es decir, una frecuencia de 215 latidos por minuto, ¿ya? Habitualmente las taquicardias ventriculares polimórficas en el contexto de QT largo son precedidas por un periodo de digeminismo por extrasistolía ventricular acoplada a un QT prolongado, ¿ya? La forma de inicio clásica es un ciclo corto, largo, corto,
que está determinado por la presencia de extrasistolía y después entra en la taquicardia ventricular polimórfica o torsión de punta. Después de que termina la taquicardia, es frecuente ver que hay latidos ventriculares ectópicos, o sea, hay más extrasistolía, así como había al principio, hay extrasistolía después. Y este patrón clásico en que uno ve que los complejos se hacen predominantemente positivos y pasan a negativos, como una verdadera torsión del eje eléctrico, es más posible verlo cuando las frecuencias son más bien lentas. Cuando la taquicardia es muy rápida, uno no logra ver este patrón clásico. Y el otro punto que hay que tener en consideración es que la morfología de la taquicardia puede variar en un mismo paciente entre un episodio y otro. Entonces aquí se ve un patrón clásico, se ve que los ejes, que las ondas de activación ventricular van girando como sobre sí mismas, predominantemente positivas, después cambian a negativas. La onda T alternante es un factor predictor de arritmias ventriculares en cualquier contexto, pero la presencia de este hallazgo en el contexto de QT largo es como un factor que precede la torsión de punta, ¿ya? En los pacientes con QT congénito, con QT largo congénito, perdón, la presencia de la onda T alternante está relacionada directamente con la duración del QT. Básicamente lo que traduce es que los pacientes están más enfermos y los pacientes con QT adquirido que tienen onda T alternante tienen una alta probabilidad de desarrollar torsión de punta. ¿Qué significa esto de la onda T alternante? ¿Ya? Es una variación latido a latido de la onda T. Este es un electrocardiograma de 2 derivaciones y abajo está la tira de ritmo y ustedes ven que con las flechas negras están marcadas estas ondas T que son positivas y luego una onda T que es más bien isobifásica. ¿Ya? Onda T positiva y así va cambiando latido a latido. Acá lo mismo, ondas T que van cambiando latido a latido y un episodio de torsión de puntas. Entonces, las causas de los QT largos adquiridos en su mayoría son secundarias a medicamentos que interactúan con este gen que codifica para estos canales de potasio. Sin embargo, no todos los medicamentos que prolongan el QT producen torsión de punta. El clásico ejemplo es la amiodarona, que es usada frecuentemente y rara vez produce torsión de punta, a pesar de que puede prolongar el intervalo QT. Versus el sotalol, que alarga el QT, pero tiene mucha incidencia de torsión de punta, cerca de un 1.8 hasta un 5% reportado, y esto se debe a que el sotalol tiene mayor dispersión de la repolarización y es generador de mayor cantidad de postpotenciales precoces. Si ustedes se fijan acá, este es también un preparado de una célula miocárdica en un control comparado con una célula que está bajo efecto de sotalol, y ustedes se fijan que se alarga el potencial de acción, por lo tanto se alarga el QT, y hay dispersión de la repolarización porque el endocardio tiene un potencial de acción que es más largo que el epicardio. ¿Ya? La amiodarona además tiene la gracia de que por su capacidad de bloquear canales de calcio impide la aparición de postpotenciales precoces. Entonces es un medicamento que alarga el QT pero que no provoca torsión de punta. Otros factores: medio interno, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipotiroidismo, hipotermia, bradicardia e isquemia. Todos pueden prolongar el QT en forma independiente o contribuir al efecto de las drogas. En pacientes hospitalizados, que es nuestro foco de atención en esta presentación, por los pacientes que pueden estar cursando con COVID, uno se fija que muchos de los pacientes de intensivo van a tener varias de estas características y varios de estos factores. Entonces, los pacientes que van a estar más graves siempre van a tener más riesgo de prolongación del QT, independiente de que sean por otras enfermedades que no sean necesariamente COVID. Por ejemplo, edad, hipocalemia, hipocalcemia, tratamiento con diuréticos, falla cardíaca, bradicardia. Entonces hay varios factores que se juntan y mientras más graves los pacientes habitualmente tienen más de estos factores. Por lo tanto, son más susceptibles de tener torsión de punta. Factores genéticos. Hay algunos factores genéticos que predisponen la aparición de QT largo adquirido. Y se sabe que los familiares de primer grado de pacientes que tienen QT largo congénito tienen más riesgo de prolongación del QT secundaria a drogas. ¿Ya? Un estudio reciente en 188 pacientes con QT prolongado adquirido mostró que hasta un tercio de ellos tenían mutaciones relacionadas a QT congénito. Y en este grupo de pacientes, las mutaciones más frecuentemente fueron relacionadas al gen HRG o KCNH2, que es lo mismo, y que codifica para estas proteínas que son canales de potasio. Además, se vio que los pacientes que tenían
QT largo adquirido tenían un QT que en general era más largo que el de los controles. Acá arriba están los pacientes con QT largo congénito, pacientes con QT largo adquirido y pacientes controles, entre comillas, normales. Entonces, los pacientes que tienen QT largo adquirido tienen cierta predisposición ya por un QT más largo basal o por alteraciones genéticas hasta en un tercio de ellos. Un ejemplo, una paciente con neumonía, 60, 70 años, que se trató posteriormente con ciprofloxacino. Ustedes ven que tiene un QT que es bien normal, pero con hipocalemia y con el uso de ciprofloxacino entra en torsión de punta, versus un paciente alcohólico que usó haloperidol sin tener antecedentes de QT largo congénito y que hizo una torsión de punta en el contexto de hipocalemia también. Pero si ustedes se fijan, este QT de este paciente que tenía alteración genética versus esta paciente es bastante más prolongado en el segundo caso. Entonces, ¿cuál es la incidencia del QT prolongado adquirido? Es difícil de estimar porque la naturaleza de las manifestaciones hace que sea subdiagnosticada, ¿ya? Se sabe aproximadamente que en los pacientes que tienen muerte súbita, hasta un 5 o un 7% de ellos son secundarios a QT prolongado por drogas, y algunos centros de farmacovigilancia en Europa reportan una tasa de aproximadamente un 1 por millón de personas año. ¿Sí? Y a pesar de que no se conoce con claridad la incidencia del síndrome QT largo adquirido, la prolongación del QT es la causa más frecuente para el retiro de drogas del mercado y para el retiro de drogas en investigación, ¿ya? ¿Qué diferencias hay por sexo? Se las nombré un poco al principio. Las mujeres están en desventaja con respecto a la incidencia de torsión de puntas y de QT prolongado, y tienen más riesgo de arritmias porque tienen un QT basal que es más largo, ¿ya? Se prolongan en mayor cantidad por el uso de drogas y además tienen mayor prolongación por bradicardia. Se podría decir que las mujeres tienen una reserva de repolarización que es menor. Estas flechas indican o tratan de graficar las corrientes de potasio hacia el extracelular, y bajo efecto de drogas uno puede perder un porcentaje de estas, pero si uno tiene menos corrientes, y esto puede estar un poco en relación a la menor expresión de estos genes, si uno tiene menos corrientes y están afectadas por drogas, uno podría tener mayor prolongación del QT y mayor incidencia de arritmias. Ya. En este momento, Mariana va a continuar con las consideraciones farmacológicas de esta presentación. Entonces, cuando tenemos pacientes que están bajo tratamiento con hidroxicloroquina, tenemos que tener algunas consideraciones. En primer lugar, ¿no es cierto?, que este medicamento no se ha dilucidado 100% su mecanismo de acción desde el punto de vista contra el COVID. Se ha planteado, ¿no es cierto?, que la elevación del pH que produce a nivel de endosomas y lisosomas podría inhibir la liberación de la cápside viral, y también que este fármaco sería capaz de inhibir la glicosilación del receptor de la ECA2 y por tanto la entrada del virus, por lo tanto la fusión del virus a la membrana celular. Se han evaluado distintos regímenes de dosificación en algunos trabajos. Actualmente la dosis que está sugerida por la Sociedad Chilena de Infectología y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva es una dosis de carga de 400 miligramos cada 12 horas por un día, y posteriormente una dosis de mantención de 200 miligramos cada 12 horas por 5 días, la cual podría prolongarse hasta 10 días dependiendo de la severidad del cuadro. Debemos tener presente que este fármaco tiene múltiples efectos adversos. Sin embargo, las reacciones adversas más reportadas o serias son principalmente la retinopatía, que se usa principalmente al uso crónico y a dosis elevadas, dosis mayores a 6,5 miligramos por kilo día. Las cardiovasculares, que principalmente es la que nos vamos a centrar ahora, ¿no es cierto?, la prolongación del QT, y reacciones adversas metabólicas como hipoglicemia. Respecto a sus propiedades farmacocinéticas, este fármaco es bastante lipofílico, tiene un amplio volumen de distribución, se distribuye a múltiples tejidos, tiene una unión a proteínas plasmáticas que es variable, que puede llegar hasta un 70%, se metaboliza extensamente a nivel hepático,
teniendo 3 metabolitos activos, siendo el principal la desetilhidroxicloroquina, y se elimina por vía renal en un porcentaje de hasta un 25% como fármaco sin metabolizar, pero en conjunto con los metabolitos se puede eliminar hasta un 60% por vía renal. Tiene una vida media que es bastante larga, entre 40 a 60 días se ha escrito su vida media. Por lo tanto, cuando vamos a utilizar este medicamento tenemos que tener principalmente en consideración que pueden haber interacciones farmacológicas y además que podemos tener pacientes que cursen con falla hepática o falla renal. Dentro de las interacciones farmacológicas que podemos identificar, tenemos reacciones de tipo farmacocinéticas, las cuales, ¿no es cierto?, pueden ser cuando tengamos hidroxicloroquina con fármacos que sean inductores o inhibidores enzimáticos, y por tanto, principalmente deberíamos preocuparnos cuando tenemos fármacos desde el punto de vista de la seguridad, cuando tenemos fármacos que sean inhibidores enzimáticos, debido a que se podría ver disminuido el metabolismo de este medicamento. Desde el punto de vista farmacodinámico, debemos tener precaución, ¿no es cierto?, cuando tenemos otros fármacos junto a hidroxicloroquina que prolonguen el QT. Ya sabemos que se ha recomendado la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina, por lo tanto, ahí ya tenemos 2 fármacos que prolongan el QT. Por lo tanto, se debe hacer una evaluación a cada paciente para ver si es que existen otros medicamentos que también puedan producir una prolongación del QT y se debe evaluar su necesidad. En general, los grupos más frecuentemente identificados son los antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antifúngicos y antipsicóticos. Sin embargo, podemos encontrar una lista bastante detallada que se les voy a mostrar a continuación. No vamos a ir al detalle nombrando cada medicamento, pero actualmente hay una organización sin fines de lucro llamada CredibleMeds, la cual se formó desde una fundación de distintas corporaciones con fines de investigación que está apoyada por la FDA. Esta organización tuvo una metodología de investigación en la cual evaluaron todos los medicamentos en los cuales se ha reportado que puedan prolongar el QT y asignan distintas categorías en cuanto a si el riesgo que tienen de producir torsión de punta. ¿Cómo evalúan este riesgo? En el fondo lo que ellos hacen es evaluar distintos aspectos. Uno de ellos es cuántos estudios disponibles hay respecto de que asocian este fármaco a prolongación del QT. ¿Cuántos estudios podemos encontrar que muestren que el fármaco prolonga el QT? También evalúan los reportes que hay en la base de datos de la FDA respecto a la prolongación del QT de este medicamento que se está investigando. También se ve cuál es la información que está en el prospecto del medicamento. Y en base a esta investigación, ellos clasifican a los medicamentos que prolongan el QT de acuerdo al riesgo de producir torsión de punta. Y de aquí salen 4 categorías. La primera son que se debe tener en consideración fármacos que, independientes de la frecuencia, son fármacos que se relacionan con producir torsión de puntas. Hay un riesgo conocido de que el fármaco puede producir esto. Después están los fármacos que hay un posible riesgo de que produzcan torsión de punta. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el fármaco prolonga el QT, no está 100% claro si el fármaco puede producir torsión de punta. Después están la categoría de riesgo condicional, en la cual son fármacos que pueden producir torsión de puntas, pero bajo otras condiciones, es decir, desbalance electrolítico, dosis supraterapéuticas, falla orgánica, etc. Y drogas que se deben evitar en pacientes que tengan síndrome de QT prolongado, que en el fondo todos los fármacos de las primeras 3 categorías se deben evitar en estos pacientes. Entonces, como pueden ver, ellos asocian, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, amidodarona, se los muestro porque, como mencionó el doctor Altamirano, es un fármaco que produce torsión de puntas con baja frecuencia. Sin embargo, está clasificada como de riesgo conocido, porque en el fondo sí es de baja, a pesar de ser de baja frecuencia, hay estudios que relacionan a este medicamento con eventos de torsión de puntas. Entonces aquí no estamos enfocados en la frecuencia, sino que a la evidencia que relaciona el uso del fármaco con torsión de punta.
También, ¿no es cierto?, tenemos los que habíamos mencionado que era riesgo posible, que podrían producir, y, ¿no es cierto?, los de riesgo condicional. Entonces, frente a dudas, nosotros podemos ingresar a esta base de datos para ver si es que nuestro paciente, los medicamentos que está recibiendo, alguno de ellos está dentro de estas categorías, y por lo tanto deberíamos tener a lo mejor un mayor cuidado y evaluar la necesidad de ese medicamento. ¿Qué otras consideraciones debemos tener en pacientes que están bajo tratamiento con hidroxicloroquina? Si bien no existe evidencia sustancial que permita un ajuste de dosificación de este medicamento, sí existen recomendaciones de que este fármaco debería ajustarse en pacientes que tengan un clearance de creatinina menor a 10 ml minuto o que se encuentren en hemodiálisis. La recomendación es que la dosis debería reducirse a un 50%. Respecto a falla hepática, la Sociedad Americana de Reumatología para pacientes en terapia crónica recomienda que este medicamento no debería ser utilizado en pacientes que tengan daño hepático avanzado, principalmente pacientes que tengan un puntaje de Child-Pugh-C. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene una falla hepática importante, posiblemente se debería evaluar la seguridad de este medicamento. Como mencionó el doctor Altamirano, hay distintos factores de riesgo que se han asociado a la prolongación del QT. Actualmente hay algunos sistemas que nos permiten evaluar el riesgo del paciente incorporando todos estos factores. Este es el score de riesgo de Tisdale, en el cual se incluyen todos los factores que mencionó el doctor Altamirano previamente y se les asigna un puntaje. De acuerdo al puntaje total, uno puede saber si el paciente tiene bajo riesgo, riesgo moderado o riesgo alto. Y también de acuerdo a este riesgo, tal vez establecer la frecuencia de la monitorización. A continuación, el doctor Altamirano va a hablar de las recomendaciones de monitorización en estos pacientes. Rodrigo. Sí, voy a decir. Bueno, dentro de las partes que forman el manejo, una parte esencial del enfrentamiento a este problema es la monitorización, ¿ya? Básicamente con el electrocardiograma, de 12 derivaciones, ¿ya? Consideraciones a tener presentes: un QT prolongado de más de 500 milisegundos tiene riesgo de torsión de punta. Los aumentos del QT en más de 60 milisegundos por sobre el QT medio basal también son de riesgo. Los antecedentes de síncope en pacientes con QT prolongado y la evidencia de inestabilidad eléctrica, como la onda de alternante, la extrasistolía ventricular frecuente o el bloqueo AV. Acá tenemos un electro de un paciente que tiene un ciclo corto, largo, corto y que entra en torsión de puntas, pero ustedes se fijan, una hora antes, este paciente ya tenía extrasistolía ventricular frecuente y tenía la presencia de onda T alternante, ¿ya? Entonces, estos son factores predictores y presentan un alto riesgo de desarrollar torsión de punta. Entonces, en el contexto mundial actual han salido varias publicaciones y aquí hay un documento del American College de Cardiología para promover o por lo menos dar algunas ciertas guías de cómo manejar a estos pacientes en el contexto del uso de estas dos drogas, ¿ya? Entonces, cómo tratar de minimizar el riesgo de arritmias ventriculares por hidroxicloroquina y acitromicina, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener como consideraciones antes de enfrentarnos? Es que los pacientes con COVID-19 tienen mayor riesgo de prolongación del QT por su condición médica, independiente de que usen o no usen estos medicamentos, ¿ya? Sí, por esto mismo, como son pacientes que van a estar graves y tienen mucha comorbilidad, van a tener muchas condiciones que afectan su condición, van a ser los pacientes que podrían tener un mayor beneficio de estas terapias. Entonces, el objetivo del monitoreo es poder tomar las medidas terapéuticas oportunamente para evitar, dentro de lo que se pueda, la suspensión de las drogas.
También hay que evaluar el riesgo, mortalidad y beneficio del monitoreo, ¿ya? La duración del esquema terapéutico con acitromicina y con cloroquina es relativamente breve, 5 a 10 días, y el riesgo de muerte por prolongación del QT existe, pero podría ser menor que el beneficio potencialmente obtenido con estos tratamientos, ¿ya? Y estos beneficios del tratamiento pueden ser extrapolables a la población, de modo que si los pacientes excretan menos virus va a haber una menor tasa de contagio. No les voy a decir qué es lo que es cada medicamento, la Mariana ya hizo esa parte, pero en relación a los antimaláricos, no hay casos de muerte arrítmica registrados en los sistemas de vigilancia de la OMS. Puede ser en parte porque esté subreportado. Muchos países no tienen un sistema de reporte obligatorio. Y en la acitromicina hay algunos casos más bien escasos que muestran que alrededor de 47 muertes arrítmicas por día por millón de tratamientos. O sea, es un evento más bien infrecuente. En cloroquina no hay nada establecido y hay 47 dentro de 1 millón de tratamientos, es bastante bajo, pero la combinación de ambos no está bien estudiada. Entonces, sabemos que uno podría predecir un poco la probabilidad de QT prolongado basándose en este score que dijo la Mariana, de las características basales de los pacientes más la cantidad de medicamentos que prolongan el QT. Y en este score nos vamos a fijar en los pacientes de alto riesgo, que están clasificados como los que tienen más de 11 puntos dentro de estos factores de riesgo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones prácticas para pacientes hospitalizados? ¿Ya? De base, cuando uno se aproxima por primera vez a los pacientes, lo que hay que hacer es suspender y evitar todos los medicamentos que prolonguen el QT y que no sean críticos para la condición del paciente, ¿ya? Como segundo punto, evaluar un electrocardiograma de reposo, función hepática, renal, policlinics de las drogas, como dijo la Mariana, y evaluación de magnesio, potasio y calcio. Y si es que es posible, buscar un cardiólogo o un electrofisiólogo que les mida QT para saber si el paciente tiene riesgo o no y estar tranquilos en el momento inicial. ¿Qué contraindicaciones relativas? Lo que les nombré al principio, que son los factores de riesgo para tener torsión de puntas, que son básicamente un QT de base de más de 500 milisegundos o un aumento de más de 60 milisegundos desde el basal. Y también la historia previa de síndrome QT prolongado o síncope. Después, durante el tratamiento, lo que hay que hacer es básicamente monitorizar con telemetría, si es que se dispone. Muchos de estos pacientes van a estar en intensivo, intermedio, así que telemetría vamos a tener. Optimizar y medir diariamente el potasio, ¿ya? Tomar un electro 2 a 3 horas después de la segunda dosis de hidroxicloroquina y después una vez al día hasta que el paciente sea dado de alta. Y si el QT aumenta de 60 milisegundos por sobre el basal o tiene un absoluto de 500 milisegundos, hay que reducir la dosis de hidroxicloroquina o suspender la acitromicina. Y si el QT permanece largo, a pesar de que uno suspendió la acitromicina o disminuyó la dosis de hidroxicloroquina, uno podría reevaluar el riesgo-beneficio y eventualmente suspender la hidroxicloroquina o hacer una interconsulta electrofisiológica. En ambulatorio, muchos de estos pacientes van a estar en ambulatorio y a lo mejor en algún momento vamos a usar estos medicamentos en forma ambulatoria. Lo mismo, suspender los medicamentos que no sean importantes y que pueden prolongar el QT, evaluar el electro de base con la función hepática renal y el medio interno, evaluación por un cardiólogo del QT y evitar el inicio de estas terapias en ambulatorio, si es que se puede, ¿ya? Contraindicaciones relativas, lo mismo, QT prolongado, un score de TISDEL que sea mayor de 11, o sea, los pacientes que están en alto riesgo. Y una vez que los pacientes ya están recibiendo el medicamento, deberían mantenerse con el tratamiento, con acitromicina y con hidroxicloroquina si es que tiene un score de TISDEL que es más bien bajo, o sea, 6 puntos. Y si es que el paciente no está dentro de este grupo, repetir el electro 2 a 3 horas después de la dosificación en el día 3 de la terapia. Y ahí, si es que el QT se prolonga,
más de 60 o llega a un valor absoluto de más de 500, uno debería considerar suspender la terapia. ¿Qué modificaciones puede dar el protocolo? Bueno, como están muy escasos los equipos de protección personal, lo que uno podría considerar en estas unidades de intensivo intermedio es medir el QT en los monitores de telemetría, ¿ya? O usar otro tipo de dispositivos, como el cardio móvil, etc. Pero básicamente en nuestra realidad lo más aplicable es medir el QT en los monitores que permitan que uno imprima los trazados. Y cuando hay escasez de telemetría, claro, lo que uno puede hacer es dejar de monitorizar cuando los pacientes ya han tenido algunas dosis de hidroxicloroquina con acitromicina y tengan un score de Tisdale que sea menos de 6 o que hayan tenido ya varios electros en los que se muestra que el QT está normal. El manejo no farmacológico, en caso de torsión de puntas que sea sostenida o que tenga compromiso hemodinámico, la desfibrilación, ¿ya? Y las guías del American College del 2017 dicen que en los pacientes que tengan torsión de puntas que sea asociada a un QT prolongado adquirido y que tenga bradicardia que no hayan respondido, perdón, a magnesio o que no hayan respondido al aumento de la frecuencia con Isuprel, uno podría intentar estimulación auricular o ventricular para aumentar la frecuencia cardíaca, alargar el QT y disminuir la incidencia de torsión de punta, ¿ya? La Mariana les va a hablar un poquito del manejo farmacológico, pero básicamente, si el paciente está inestable, debe ser desfibrilado en el contexto de torsión de punta, y si el paciente ha tenido episodios recurrentes de torsión de punta asociados con QT largo, que no han respondido a magnesio, uno debería intentar aumentar la frecuencia ventricular con estimulación por marcapaso, o bien con el uso de Isuprel hasta que se disponga de un marcapaso. ¿Sí? Esto lo va a revisar la Mariana. Y si ustedes se fijan acá en este ejemplo, hay un paciente que tiene un QT prolongado con onda T alternante, que en el segundo trazado cae en torsión de puntas, y cuando el paciente es estimulado con un marcapaso, con estimulación ventricular, el QT se acorta, desaparece la onda T alternante y está libre de arritmia. Entonces, es una excelente herramienta para salir del paso en el contexto agudo. Habitualmente, ¿cómo se hace? Con sondas marcapaso transitorias, ya, con una fuente de poder externa, y esto no está exento de complicaciones. Fíjense cómo está enrollada la sonda acá dentro del ventrículo, pero no es lo más frecuente que ocurra esto. Y si el paciente va a estar intubado mucho tiempo y ya está en una fase en que va a tener cierta movilidad, lo que uno podría hacer es poner un electrodo de fijación activa conectado a una fuente de poder que está externalizada. Entonces aquí ustedes ven que hay un electrodo de fijación activa, como uno pondría perfectamente una sonda marcapaso transitoria, pero este electrodo permite que el paciente se movilice, que se levante, que haga la kinesioterapia, etc. Y posterior al alta, ya, ¿qué hay que hacer con los pacientes en la etapa más bien crónica? Educarlos acerca del riesgo de las drogas potencialmente culpables, eliminar los factores gatillantes, disminuiría el riesgo de arritmia y normalizaría el QT, pero si esto no ocurre, hay que hacer un estudio genético del paciente y de los familiares de primer grado. ¿Ya? Y para terminar, la Mariana les va a hablar del manejo farmacológico de QT prolongado y de la torsión de punta. Entonces, respecto del manejo farmacológico, después de, ¿no es cierto?, cuando ocurre este evento, si bien dijo el doctor Altamirano, lo que debemos hacer es primero buscar si es que el paciente tenía algún desbalance electrolítico. Debemos corregir en caso que el paciente tenga hipocalemia, e idealmente siempre debemos tratar de que el nivel de potasio sea mayor a 4.000 equivalentes por litro. También debemos corregir si es que hay hipocalcemia, y el sulfato de magnesio está indicado independiente de que el paciente tenga o no niveles de magnesio normales. Por lo tanto, el magnesio se debe administrar sí o sí en dosis de 1 a 2 gramos en 15 minutos. Si es que no disponemos de la alternativa de esta sonda marcapaso, podemos utilizar isoproterenol en dosis en una infusión continua, en dosis que van entre 2 a 10 gramos minuto. Es importante saber que si bien se mencionaba que estos fármacos se han utilizado por mucho tiempo y que en general se asocian con poca frecuencia,
a prolongación del QT. Hoy en día los se están utilizando de una forma en una mayor población, un mayor número de población, y se están utilizando asociados, ¿no es cierto?, a citromicina y otros fármacos que prolongan el QT. Por lo tanto, vamos a ir recibiendo también información nueva. Este es un estudio retrospectivo del Langone Medical Center de Nueva York, en el cual ellos evaluaron la prolongación del QT en 84 pacientes que recibieron tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina. En este estudio, ellos vieron que 30% de los pacientes tenían un incremento de más de 40 milisegundos después de iniciar tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina. En general, este incremento se presentó al tercer o cuarto día de tratamiento. También observaron que 11% de los pacientes tuvieron un QT corregido que se prolongó a más de 500 milisegundos. Sin embargo, no observaron ningún episodio de torsión de punta. Respecto al análisis estadístico, cuando quisieron identificar factores de riesgo, en la regresión logística multivariada, el único factor que se asoció con significancia estadística a prolongación del QT fue el desarrollo de falla renal aguda durante la hospitalización de los pacientes. El tratamiento con amidarola y el valor de creatinina al inicio del tratamiento no tuvieron una significancia estadística. Sí hubo una asociación, pero esta no fue estadísticamente significativa. Tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al QT de base en este estudio. Entonces, como mensajes finales de esta presentación, nos interesa que todos podamos recordar que cuando tenemos pacientes que van a iniciar estos tratamientos, debemos identificar activamente si es que los pacientes tienen factores de riesgo para tener prolongación del QT. Se debe hacer una evaluación exhaustiva para ver si es que ahí existen interacciones farmacológicas o existe presencia de falla renal o hepática, si se requiere algún ajuste de dosis. También se debe evaluar, ¿no es cierto?, el riesgo de prolongación del QT. Sabemos, como mencionamos en esta presentación, que hay un score que nos permite clasificar al paciente en distintos grados de riesgo, que dentro de nuestras posibilidades, lo que se recomienda actualmente, ¿no es cierto?, es una monitorización con electrocardiogramas seriados, y que si nos enfrentamos a un evento de una prolongación del QT, debemos poner en balanza riesgo-beneficio respecto al tratamiento, y, ¿no es cierto?, por supuesto, suspender todos los fármacos que no sean necesarios, y dentro de estas recomendaciones, ¿no es cierto?, suspender acitromicina, en primer lugar, antes de plantearse la suspensión de hidroxicloroquina. Corregir cualquier desbalance electrolítico que tenga el paciente. No sé, si tienen preguntas, por favor les pido que las hagan a través del chat, y ahí nos van a hacer llegar las preguntas. La base, acá tengo la primera pregunta. Me están preguntando cuál era la base de datos para revisar los fármacos que pueden prolongar QT. Esta base de datos pueden buscar en Google Credible Meds, o también pueden escribir qtdrugs.org, y eso también los lleva directamente a la base de datos. Acá hay una pregunta para el doctor Altamirano, por si pueden, por favor, activar su micrófono, respecto a si es necesario monitorizar el intervalo QT todos los días. La monitorización del QT debería ser diaria, particularmente porque son pacientes en los que esperamos que van a estar graves, ¿ya? La primera parte de las recomendaciones que les mostré son en pacientes hospitalizados, y los pacientes que van a estar hospitalizados probablemente van a estar más graves y van a tener un score de Tisdale probablemente más alto, porque van a tener múltiples condiciones que son potencialmente prolongadoras del QT: hipocalemia, falla renal, etcétera, interacciones farmacológicas, etcétera. Entonces, en la primera etapa, al menos, o en el grupo de los pacientes hospitalizados, yo creo que es razonable y recomendable el monitoreo diario del QT. Aquí hay otra pregunta, que es ¿en cuánto tiempo debería normalizarse el QT tras la suspensión de acitromicina o hidroxicloroquina? En general,
si bien la vida media de la hidroxicloroquina es bastante larga, es principalmente porque este fármaco se distribuye a distintos tejidos. Por lo tanto, las concentraciones plasmáticas en general son bastante bajas. No hay un estudio que especifique el tiempo de normalización, pero no debería pasar mucho tiempo desde la suspensión del fármaco hasta la normalización, en caso de que eso sea el único causante. Debemos recordar, como mencionábamos, que existen muchos factores de riesgo que pueden estar asociados a algún evento de prolongación del QT. O sea, la falla de órganos, alguna patología cardiovascular previa, etcétera. Por lo tanto, si tenemos un evento así, no podemos asumir que el único causante es el fármaco. Esperamos que tras suspender el medicamento, el QT se normalice o que disminuya un poco esta prolongación, y debería no ser en tiempos prolongados. No sé, Rodrigo, ¿cuál es tu opinión respecto a esa pregunta? ¿Me escuchan? Sí. Sí, yo, claro, la vida media es un punto importante a considerar. También esa es un poco la gracia del monitoreo. Si uno tiene monitoreo y ve que el QT se ha normalizado después de la suspensión, tiene certeza de que el paciente está fuera de riesgo. En general, el riesgo de torsión de puntas en pacientes en los que se ha suspendido la droga culpable es bien bajo. Entonces, yo no consideraría que sería un tiempo muy prolongado. Pero sí también hay que tener en mente que los pacientes que persisten con QT prolongado en el seguimiento pueden haber sido pacientes que tenían una enfermedad genética que les prolongaba el QT, o sea, tenían un síndrome congénito en vez de un síndrome de QT prolongado adquirido. Entonces hay que estar un poco atento en esa parte, pero lo habitual va a ser que los pacientes tengan un QT normal en pocos días después de la suspensión de los medicamentos, dependiendo también de lo que decía la Mariana, de la vida media y los factores de eliminación según cómo esté la función renal y hepática de esos pacientes. Aquí hacen otra pregunta respecto de que no quedó muy claro el mecanismo de acción y la inhibición de entrada del virus y en qué tipo de pacientes se está utilizando. No está 100% dilucidado, pero los estudios muestran que en el fondo lo que haría el fármaco sería primero inhibir la fusión de la membrana del virus con la membrana plasmática, ¿no es cierto?, celular, a través de la inhibición de la glicosilación de este receptor. El virus tiene una proteína, que es la proteína S, que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y así esta unión permite la fusión de ambas membranas. Se plantea que la hidroxicloroquina podría inhibir el fondo este proceso a través de la glicosilación de ese receptor, entonces la proteína del virus no podría unirse. Y además, ¿no es cierto?, una vez que ocurre la fusión del virus con la membrana celular, después hay un proceso en el cual se produce la liberación de la cápside viral para que el virus pueda, ¿no es cierto?, ingresar a la célula, y también se plantea que este proceso estaría inhibido a través del aumento de pH que ocurre en los endosomas y lisosomas producidos por la hidroxicloroquina. En general, la duración de este tratamiento, que también preguntaron, ¿en qué tipo de pacientes? En general, lo que está recomendado en pacientes, principalmente pacientes hospitalizados, es decir, pacientes con neumonía grave. Otra pregunta que están haciendo respecto de los niveles sanguíneos de hidroxicloroquina, ¿se pueden ayudar a predecir el riesgo de QT prolongado? En general, sí hay una asociación, porque el mecanismo, ¿no es cierto?, la prolongación del QT se produce porque el fármaco bloquea, ¿no es cierto?, canales de potasio. Por lo tanto, si tengo una mayor cantidad de fármaco, tengo un mayor riesgo, pero no hay nomogramas, no hay una relación que diga a qué concentración del fármaco voy a tener un mayor riesgo. Por lo tanto, uno tiende a pensar que si uno, por ejemplo, disminuye la dosis, el riesgo sería menor, pero no hay algo que esté establecido. No sé, Rodrigo, si tú tienes una información distinta. No estoy de acuerdo con esa observación, pero hay que acordarse que no todos los pacientes que están expuestos a una droga van a tener prolongación de QT, entonces lo más probable es que
un nivel plasmático no vaya a ser igualmente tóxico, entre comillas, para todos los pacientes. Entonces, la respuesta tiene cierta variabilidad personal y eso está relacionado a factores adquiridos y a factores genéticos. Entonces, no hay como dice la Mariana, un normograma que lo diga. Es lógico pensar que sí está relacionado, pero la respuesta individual es muy variable en este ámbito, ¿ya? Y había otra pregunta más que decía que la clínica Mayo recomienda la suspensión de los antimaláricos si hay una torsión de punta y sopesar el riesgo-beneficio del QT si aumenta por sobre 60 milisegundos. Y pregunta si es que solamente puede disminuirse la dosis en caso de QT prolongado o bien suspender la acitromicina. En general, si el QT está prolongado, uno va a optar por suspender la acitromicina y mantener la hidroxicloroquina. Y si eso persiste prolongado, a pesar de que uno ha bajado la dosis de hidroxicloroquina o ha suspendido la acitromicina, ahí hay que evaluar el riesgo-beneficio. Si es que nosotros pensamos de que esta terapia tiene algún beneficio en el contexto de COVID, uno podría hacer esfuerzos para mantenerla, utilizar una sonda marcapasos, acordarse siempre de la corrección de las alteraciones del medio interno, pero en general, si es que uno encuentra que el beneficio es escaso y los pacientes están más graves y corriendo un riesgo de muerte súbita, yo lo suspendería. Sí. Lo único precisar, que tú lo mencionaste, Rodrigo, pero para aclarar, el primer paso, si es que se presenta una prolongación, sería suspender acitromicina. Claro. Y después, si esto persiste, evaluar la reducción de dosis de hidroxicloroquina. Finalmente, ¿no es cierto?, evaluar el riesgo-beneficio y dar la suspensión. Claro. Preguntan si es recomendable el tratamiento paralelo con electrolitos. Como se mencionó en la presentación, lo ideal es corregir, evaluar, monitorizar los electrolitos seriadamente para ver que no haya desbalance, ¿no es cierto? Idealmente tener niveles de potasio sobre 4 y niveles de calcio también sobre límites normales. Pero en el fondo, si es que eso está corregido, administrar adicionalmente electrolitos no tendría algún rol. Si el paciente presenta un evento de torsión de puntas, como se mencionó, se debe administrar sulfato de magnesio. No sé, Rodrigo, si tú quieres precisar algo más en esa respuesta. Sí, no, estoy de acuerdo con eso. El magnesio actúa no acortando el QT, entonces no va a prevenir el riesgo relacionado a la prolongación del QT. Lo que hace es disminuir la incidencia de torsión de punta. El QT se va a cortar porque uno suspenda la droga, porque mejora el potasio o corrige el magnesio base, pero los bolos de magnesio son para suprimir la incidencia de torsión de punta, y eso lo logra el magnesio porque inhibe corrientes de calcio, que son las que generan los postpotenciales que gatillan la torsión de punta. Entonces, si uno no ha tenido torsión de punta, no debería usar bolos de magnesio. Hay otra pregunta que dice si hay algún otro signo que nos puede hacer sospechar pacientes con QT largo por este riesgo de exposición del personal y la falta de EPP. No hay otra forma. El QT largo es una alteración electrocardiográfica que está relacionada a muerte súbita y a arritmias ventriculares, pero no hay un biomarcador, no hay otra forma de medirlo ni estimar el riesgo si no es con un electro. La forma que uno podría utilizar sí es con un monitor. En lo que hablamos durante la presentación de la telemetría, uno puede medir el QT en la telemetría y eso tiene una correlación bastante buena con las alteraciones del QT en el electrocardiograma. Me preguntan respecto si se puede usar cloroquina, como esta se metaboliza en hidroxicloroquina. La cloroquina es una alternativa, sin embargo, dado que su toxicidad es mayor, o sea, el hecho de que la hidroxicloroquina en el fondo es la misma molécula de la cloroquina, pero con un grupo hidroxilo, y esto se ha visto y se plantea que disminuye la toxicidad del fármaco en alrededor de un 40%. Por lo tanto, si tenemos la alternativa de hidroxicloroquina disponible, debería ser nuestra primera alternativa. En caso de no tener hidroxicloroquina, deberíamos usar cloroquina, la dosis son 500 miligramos, son por 5 días, son 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. También nos preguntan si hemos tenido alguna experiencia de la combinación hidroxicloroquina y acitromicina, si hemos visto pacientes que han mejorado. En Clínica Las Condes actualmente hay pacientes que han estado bajo tratamiento y que han tenido una respuesta favorable. Rodrigo, hay una pregunta de la bulimia y el gasto cardíaco en embarazo. No sé si podrías mencionar algo de eso. No tiene mayor relación
el gasto cardíaco con la prolongación del QT. Quizás en las embarazadas la presencia de taquicardia haga necesario que uno cambie la fórmula para medir el QT corregido en frecuencias que son sobre 90, que uno debería cambiar de fórmula y dejar la fórmula de Bassett e intentar la de Framingham. Pero no hay una diferencia en el efecto cardíaco por esto, ¿ya? Así que yo no lo consideraría como un grupo separado del resto. Rodrigo, hay otra pregunta de monitorización que plantea en un paciente que no está crítico, hospitalizado pero no crítico, con un score de Tisdale menor a 6, y se debe medir QT diario. Claro, yo usaría las recomendaciones de la segunda parte de la presentación, que se refieren a pacientes en ambulatorio, que es aplicable a un paciente que está no crítico en el hospital. Y si el paciente tiene un Tisdale menor de 6 y tiene un QT que está normal, uno podría dejar de monitorizarlo, ¿ya? Esa es como la recomendación del Colegio Americano de Cardiología. Hay una pregunta de administración de hidroxicloroquina por sonda nasogástrica. En general, lo que está escrito es que la hidroxicloroquina no hay una variación importante en la absorción con los alimentos, por lo tanto no requeriría teóricamente suspensiones prolongadas de la nutrición enteral. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este fármaco puede haber ciertas dificultades, por lo tanto debe ser muy bien triturado para lograr su suspensión. Y la dosis no varía en cuanto a... me preguntan si la dosis varía cuando se administra el fármaco por sonda nasogástrica. No, la dosis no varía. Sin embargo, más adelante vamos a tener una presentación que va a estar enfocada a todas las consideraciones farmacológicas que hay que tener en pacientes con tratamiento COVID. Ya, yo creo que una última pregunta, no sé, Rodrigo, si tú la estás viendo. Dice, ¿alguna experiencia en pacientes con patología crónica, lupus, que ya estuvieron en tratamiento con hidroxicloroquina que sean COVID positivos? ¿Algún cambio en tratamiento de base o las sugerencias mencionadas? Es que en general lo que sabemos a nivel de Clínica Las Condes y de los datos que hemos podido recabar, acá no tenemos experiencia y por lo que hemos sabido, no hemos sabido de pacientes todavía de otros centros que estén bajo tratamiento para lupus y estén con COVID. Incluso hay algunos estudios que han mencionado que este fármaco, que hidroxicloroquina, podría tener un rol profiláctico porque se ha visto que los pacientes que usan este medicamento como tratamiento crónico no han presentado, o por lo menos todavía no hay registros que muestren que hayan adquirido la enfermedad. Por lo tanto, se piensa que puede tener un rol profiláctico de proteger a los pacientes. Y que responde a esa pregunta no hemos visto y no hemos sabido, por información de los reumatólogos de acá, que tienen relación con reumatólogos de otros centros, de pacientes reumatológicos bajo tratamiento con hidroxicloroquina que estén en este minuto con la enfermedad hospitalizada. Entonces, para finalizar, le agradecemos que se hayan podido conectar, le agradecemos también las preguntas y les contamos que vamos a tener más presentaciones que van a ir para abordar otros puntos también de la farmacología de los pacientes con tratamiento para COVID. Muchas gracias por